Salud y bienvenida sea usted a este espacio de la medicina al día. Deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición, como dice la Biblia en Tercera de Juan, el versículo 2, porque solamente tiene un capítulo, que tenga salud así como prospera tu alma. El objetivo de los temas de salud que traigo a ustedes es con la finalidad de educar e informar. Y como médico cristiano tomamos con mucha seriedad este espacio y todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Soy el Dr. Eliseo Núñez Estrella, recordándolo que practiqué medicina general y quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Esto es Dr. Núñez Estrella. A todos aquellos que me escriben, gracias por su participación y su paciencia al esperar las respuestas. Le pido que en su pregunta, además de su diagnóstico, incluya edad, estatura, peso y si toma algún tipo de medicamentos farmacológicos, cuáles son. Y esto es para tener una idea de su condición de salud. He sido un defensor de la salud por más de 30 años. Me especializo en medicina alternativa, como dije a un principio. Practiqué medicina general, pero de verdad que si usted quiere saber un poco más acerca de la medicina alternativa, ahí también hay una biografía en nuestra página web. Y esta página web no es con el objetivo de vender, sino para información. Ahora bien, si le interesa algún suplemento, alguna medicina natural de nuestra farmacia en línea, llame o escriba para más información. Nuestra página web es www.hnhsupplements.com www.hnhsupplements.com. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Si le interesa que le hable de algún tema o alguna enfermedad, no deje de enviar su pregunta a mi correo personal drnunezestrella@hotmail.com. Esto es drnunezestrella@hotmail.com. Pues bueno, vamos a nuestro tópico de hoy. En esta ocasión hablaremos de infarto de miocardio. Estaremos hablando de las causas, diagnóstico, también dentro de todo prevención y consejos prácticos. Claro que tendremos videos de mucho interés y como es amplio y quiero darle toda la información, presentársela a ustedes para que aprendan un poquito más de lo que han escuchado. Lo vamos a hacer en dos partes. Es interesante e importante que usted no se pierda este espacio. Comenzamos esta primera parte diciendo que usted debe saber qué es un infarto, pero probablemente no sabe por qué ocurre. En este espacio de la medicina al día vamos a explicar cómo surgen las obstrucciones de las arterias coronarias y cuáles son las opciones de tratamiento para el infarto y para la angina de pecho. Y vamos a comenzar inmediatamente a presentarle un video. Este video que le presentaremos es con fines educacional. En este video veremos así cómo se ve un infarto
de 15 minutos, escúcheme bien, un infarto de 15 minutos en solo 15 segundos. Observe este video con mucha atención. Bueno, ya ustedes pudieron observar de cómo se ve. El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Permítame decirle, como ustedes saben, y lo digo a un principio, practiqué medicina general. Este es un tópico, un tema de salud de especialidad, y esto tiene que ver con cardiología, pero bueno, en medicina general también aprendemos todo esto. Pero repito nuevamente que el infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de un músculo, una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. En las circunstancias en las que se produce la obstrucción, el aporte sanguíneo se suprime. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. Ahora bien, para que ustedes tengan una mejor idea, veamos el video que les he preparado de cómo se produce un infarto de miocardio. Observe con mucha atención. Observemos. Todos los días en Estados Unidos más de 3.000 personas sufren lo que los médicos llaman un infarto de miocardio, un ataque al corazón. El tiempo es músculo. Cuantos más minutos pasan, más músculo del corazón se daña. Cuando se produce una... Pero también bombea sangre a través de las arterias coronarias para alimentarse a sí mismo. Si una arteria coronaria se bloquea por una enfermedad, si el flujo de sangre disminuye, si el corazón no se alimenta, el resultado puede ser ataque al corazón. La catástrofe se centra en 3 arterias coronarias. El corazón bombea sangre a través de casi 100.000 kilómetros de vasos que alimentan todo el cuerpo. Pero también bombea sangre a través de las arterias coronarias para alimentarse a sí mismo. Si una arteria coronaria se bloquea por una enfermedad, si el flujo de sangre disminuye, si el corazón no se alimenta, el resultado puede ser fatal, sin una intervención médica inmediata. Arterioesclerosis. Depósitos de placa en las paredes arteriales. En las paredes de las arterias coronarias enfermas se forma una sustancia grasienta llamada placa, que puede bloquear la entrada de sangre, oxígeno y nutrientes que el corazón necesita desesperadamente y que de vez en cuando provoca síntomas como dolores pectorales y dificultades respiratorias. Pero los ataques al corazón suelen producirse más a menudo por la placa que no sobresale, sino que permanece escondida en las paredes de la arteria. Una de las cosas que más asustan de la enfermedad coronaria es que puede permanecer silenciosa mucho tiempo. Se puede acumular placa en la coronaria que no causa ningún problema ni síntomas, y ni siquiera da positivo en una prueba de resistencia. Pero de repente se rompe y provoca un coágulo de sangre que obstruye el resto de la arteria. Y es la causa más común de ataque al corazón.
Todas las placas son peligrosas, pero algunas son inestables y están siempre a punto de romperse. Los científicos tratan de identificar las placas inestables y los médicos ayudan a los pacientes a minimizar el riesgo. Grasa, colesterol, carne roja, yemas de huevo, queso, leche entera. Tome la desnatada. Más pescado y verduras. Hace 60 años, poca gente reconocía la importancia del ejercicio y una buena dieta. La enfermedad cardíaca siembra el caos en las arterias coronarias de forma tan callada que es fácil pasar por alto los síntomas. Después de observar este video, entendiendo lo que son las arterias coronarias, miocardio, isquemia e infarto, las arterias que llevan sangre para nutrir el miocardio, o sea, este es el músculo del corazón, músculos del corazón, que son llamadas las arterias coronarias. Nuestro corazón es vascularizado por dos arterias coronarias, arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha, que se ramifican innumerables veces de tal forma que cubren todo lo que es el músculo cardíaco. Infarto, ¿sabe usted lo que significa? Muerte, o sea, necrosis de un tejido por falta de suministro de sangre. Mucha gente asocia inmediatamente la palabra infarto al infarto del miocardio, pero el infarto puede ocurrir en cualquier tejido u órgano del cuerpo que sufra una interrupción de su aporte sanguíneo, como infarto cerebral, infarto pulmonar o infarto intestinal. Por ejemplo, el infarto del miocardio, que dijimos que es la necrosis de una parte del músculo cardíaco, ocurre cuando una de las arterias coronarias o sus ramificaciones sufren una obstrucción, de tal manera que el suministro de sangre a una determinada región del corazón se torna insuficiente. Y antes de continuar con este tema, este tópico, y estamos hablando de infarto de miocardios y consejos prácticos, es necesario entender algo más. La diferencia entre infarto e isquemia. Isquemia es un estado pre-infarto. Escúcheme bien. Isquemia es un estado pre-infarto, cuando un tejido está recibiendo menos sangre de la necesaria, pero suficiente como para no entrar en necrosis, en muerte. Cuando hay una isquemia, el tejido que está sufriendo morirá si el flujo de sangre no es rápidamente restablecido. Un tejido isquémico es un tejido en sufrimiento bajo inminente riesgo de necrosis, mientras que un tejido infartado es un tejido ya muerto, sin posibilidades de recuperación. Pues bien, entendiendo estos conceptos, vamos entonces a explicar una vez más por qué una arteria coronaria puede quedar obstruida, causando isquemia o infarto de miocardio. Ahora bien, vamos a ver cómo ocurre esto. La mayoría de las personas han escuchado decir que el colesterol alto es un factor de riesgo de infarto de miocardio, lo cual es verdad, pues el exceso de colesterol en la sangre hace que las placas de grasa se depositen en los vasos sanguíneos, un proceso llamado
arteriosclerosis. Y creo que he hablado en otros, sí, tenemos inclusive más información acerca de la arteriosclerosis en el canal de YouTube que tengo ahí, Dr. Núñez Estrella. Ahí lo puede encontrar. Pero bueno, las placas, seguimos diciendo que las placas de grasa ocupan espacio dentro del vaso, de tal forma que el flujo sanguíneo queda reducido. Esa acumulación de grasa en los vasos es asintomática, o sea, no tiene síntomas hasta fases bien o muy avanzadas. Los síntomas solo comienzan a surgir cuando más aproximadamente del 70-80% de una arteria se encuentra obstruida. Y esta ausencia de síntomas puede ser que esté hasta fases tardías y ocurre por dos motivos. Primero, cuando estamos en reposo, el corazón no necesita de flujo muy elevado de sangre. Segundo, cuando es necesario, las arterias logran dilatarse, aumentando temporalmente el flujo sanguíneo que pasa por ellas. Sin embargo, cuando la obstrucción es muy grande, la arteria ya no logra adaptarse y la cantidad de sangre que llega al músculo cardíaco pasa a ser suficiente apenas cuando el paciente está en reposo, tornándose insuficiente. Cuando el corazón se acelera y necesita de un mayor suministro de sangre. En este momento surge la angina de pecho, que es el dolor causado por la isquemia del músculo cardíaco. O sea, la isquemia dijimos que es un preinfarto. Por lo general, la angina es un dolor en el pecho que surge durante un esfuerzo físico o un estrés emocional, momento en el que el músculo cardíaco exige un mayor suministro de sangre. Por lo tanto, la angina es el síntoma de una isquemia que surge debido a la incapacidad de la arteria coronaria, parcialmente obstruida, de proporcionar este flujo extra de sangre que el corazón demanda, y esto puede ser lo que proporciona esa parte obstruida. Y otra característica de la angina es, en su mayoría, después de algunos minutos de reposo, cuando el corazón se desacelera, pasa a demandar menos sangre y la isquemia desaparece. Por eso es que cuando se hace en un electrocardiograma, siempre he pensado desde principio que estuve practicando la medicina, se hace siempre donde va a dejar mejores resultados es en el momento de que la persona o unos segundos ya después de haber pasado, porque cuando el corazón se desacelera ya pasa a demandar menos sangre y la isquemia va a desaparecer. Pero bueno, siempre es bueno tener también lo que es para uno tener una evaluación completa de cómo está el funcionamiento del corazón. El infarto surge cuando la obstrucción de la arteria coronaria se completa, de tal manera que el aporte de sangre para el músculo para que ese músculo sea nulo
o tan bajo que el mismo no logre ser suficiente ni siquiera para el funcionamiento mínimo del corazón. Al contrario de lo que usted pueda estar pensando, el infarto no ocurre. Normalmente por un crecimiento progresivo de placas de grasas que van lentamente cerrando la coronaria por un ángulo. Me explico. Aquí vamos a presentar una imagen. Observe la imagen que aparece en la pantalla. Normalmente las placas de grasa quedan bien muy adheridas a la pared de los vasos, creciendo lentamente a lo largo del tiempo. Y eventualmente, no obstante, estas placas pueden sufrir una lesión por el paso constante de sangre, de tal manera que surja una pequeña, ahí como ustedes pueden ver, se puso rajadura, o una grieta, o una herida, y este es el momento crítico del infarto. El organismo interpreta esa rajadura en la placa de colesterol como si fuese una rajadura en la pared del vaso. El resultado de esta mala interpretación es la activación de los factores de coagulación que se dirigen hacia el local de la lesión con el objetivo de formar un coágulo e impedir que la supuesta lesión en la pared del vaso se rompa y cause un sangrado. Pasamos entonces a tener una arteria coronaria que previamente ya tenía cerca del 70% de su luz obstruida por la placa de gordura, o sea, de grasa, con la presencia de un coágulo, lo que acaba por obstruir rápidamente el 30% de ese espacio que aún permitía el paso de sangre. Bueno, toda esta información, y estamos hablando de infarto de miocardio y los consejos prácticos, y yo espero, Dios mediante, que usted no se pierda la segunda parte. Será muy interesante, donde tenemos más videos y también vienen la prevención y los consejos prácticos. Finalmente, la buena salud depende de la disciplina y estilo de vida. ¿Tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de algún tema de salud? Escriba a mi correo personal drnunesestrella@gmail.com. Esto es drnunesestrella@gmail.com. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud. Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque y escriba Dr. Dr. Núñez Estrella. Dr. Núñez Estrella. Si le interesa recibir videos similar, ahí hay una parte que dice suscribe. En esa parte que dice suscríbase. Y así podrá recibir los videos automáticamente. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Porque prevenir es mejor que curar. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella y esto es La Medicina al Día. Hasta la próxima.